Universidad de Huaraz ya fue, bueno, ha sido el domingo que ha pasado, casi a la par con Uni, y por eso que no he viajado, ¿no? Están en tiempo de llenar salones, ¿no? Están en descanso en las academias allá en Huaraz, y por eso que estoy acá en la Lima Limón. Ya. Vamos con los problemitas de la vida. Problemita número 1. Dice, se tiene una espira cuadrada en una región donde se establece un campo magnético que varía con el tiempo. Según el gráfico adjunto, indique la secuencia correcta de veracidad o falsedad. Ya. En esta región del espacio hay un campo magnético que va a ir variando con el tiempo. Las líneas de fuerza de campo magnético se han representado, en este caso, como X, ¿no? Están saliendo, ¿no? Están las líneas de fuerza del campo magnético, ¿no? Son salientes. En esta región del espacio, el campo magnético es saliente. Y en esta región del espacio se ha establecido un campo magnético. Y la espira que está en el interior es una espira cuadrada que está recibiendo de forma máxima el flujo magnético. Tú sabes que para que el flujo magnético sea máximo debe ser perpendicular al área de la espira, ¿no? Entonces ahí está ese flujo magnético máximo. Ahora, acá el gráfico nos indica cómo varía el campo magnético respecto al tiempo, ¿no? Y el campo magnético se mide en Tesla y el tiempo se mide en segundos. Tiempo en segundos. Y su esquema es así, ¿no? Primero el campo es constante y luego el campo es variable, ¿no? Eso es lo que nos indica el gráfico. Además, este punto es 1, este punto es 2, este punto es 1. Ya, ahí está, 1, 1, 2. Dice, se genera fuerza electromotriz desde t igual a 0 hasta t igual a 1. Recordad la fórmula de la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz inducida es igual a menos número de espiras, variación de flujo respecto al intervalo de tiempo. Esa es la ecuación de la fuerza electromotriz inducida. Y para que exista, en este caso, una fuerza electromotriz, necesariamente tiene que haber una variación de flujo. Y para que exista variación de flujo, entonces, esta variación de flujo va a ser flujo final menos flujo inicial. La variación de flujo va a ser igual, el flujo final, campo final por el área final por el coseno del ángulo teta
menos campo inicial, área inicial por el coseno del ángulo teta. Como está entrando de forma perpendicular el campo a la región del espacio, entonces al entrar de forma perpendicular haría 0 grados con la normal. Y al hacer 0 grados con la normal, el coseno de 0 vale 1. Y quedaría que la variación de flujo es igual. El área no cambia. Factorizo el área y quedaría campo final menos campo inicial, o sea, variación de campo. Para que exista un flujo magnético, entonces debe haber o variación de área, o variación de campo, o variación del ángulo que hace el campo con la normal. En una de esas tres situaciones, pero algo debe aparecer. Entonces, acá, desde t igual a 0 a t igual a 1, el campo es constante. Este campo magnético es constante. Y como el campo magnético es constante, entonces no hay variación de flujo y no hay fuerza electromotriz. Uno dice, ¿se genera fuerza electromotriz de 0 a 1? Falso. No se genera fuerza electromotriz porque no hay variación de campo o variación de área o cambio de ángulo que hace el campo con la normal. 2. De t igual a 1 a t igual a 2 es inducción, t igual a 1 hasta t igual a 2 es inducida una corriente en sentido horario. Ya. De t igual a 1 a t igual a 2, acá el campo magnético va disminuyendo. Entonces, entre t igual a 1 y t igual a 2, disminuye el campo. Acá disminuye el campo. Y como está disminuyendo el campo está disminuyendo, estas líneas de fuerza disminuyen. Al inicio hay 4, luego va a haber 3, luego va a haber 2, porque está disminuyendo la concentración de líneas de fuerza del campo magnético. Lo que hace la espira es contrarrestar esta disminución, generando su propio campo magnético inducido. Este es el campo magnético inducido, que está en contra a la reducción externa. Como acá quiere reducirse, el campo magnético creado por la espira, por el principio de conservación de energía, genera su propio campo que está en dirección contraria a la disminución. Por eso que debe tener la misma dirección para favorecer a que no se vaya. Y por la regla del tirabuzón, si acá es X, el dedo gordo sigue la dirección del campo y los 4 dedos abrazan a la espira cerrándose. El campo es centrante y los 4 dedos se cierran y el giro que está haciendo es de sentido horario. Ahí está. Este es el giro de la corriente inducida. El giro de la corriente inducida es de sentido horario entre t igual a 1 y t igual a 2. El giro es horario. Entonces acá dicen que el giro es horario. Sí, verdura. La 2 va a ser verdadera. Vamos con la 3. Dice, en el instante t igual a 0,1 segundo, la fuerza electromotriz inducida es 0,01 volt. Ya. La fuerza electromotriz es el número de espiras, variación de flujo respecto a variación de tiempo. Pero la variación de flujo acá se demostró que si el área es constante, depende del cambio del campo. Entonces, la fuerza electromotriz inducida va a ser igual a menos número de espiras, área, variación de campo respecto al intervalo de tiempo. Y esto de acá
es constante. En este rango de 1 a 2 es constante porque la pendiente no cambia. ¿Y por qué me interesa la pendiente? Me interesa la pendiente porque lo que está al frente es la variación de campo. Y esto de acá es el intervalo de tiempo. Este es el lapso de tiempo. Entonces, variación de campo entre el intervalo de tiempo, variación de campo entre intervalo de tiempo, viene a ser el flujo cuando se multiplica por el área y el número de espigas, ¿no? Ya se vuelve fuerza electromotriz, entonces, esto de acá es constante, de 1 a 2. Y como te pide la fuerza electromotriz para 1,8, esa fuerza electromotriz para 1,8 sigue siendo la misma fuerza electromotriz de 1 a 2. ¿Por qué? Porque la pendiente no cambia, la pendiente es constante. Y como la pendiente no cambia, la pendiente es constante, entonces la fuerza electromotriz la saco así. La fuerza electromotriz inducida va a ser igual a menos número de espigas, que solamente es 1, ¿no? Una espiga multiplicado por el área. El área acá, dato de problema, como es una espiga cuadrada y el lado del cuadrado es 10 centímetros, si el lado del cuadrado es 10 centímetros, 0,1 de metro elevado al cuadrado, ¿no? 10 centímetros, 0,1 al cuadrado, variación de campo respecto al intervalo de tiempo, que sería la función tangente, cateto opuesto, que va a ser 1, de 1 a 0 ha variado en menos 1 entre el tiempo, y de 1 a 2 es 1. Ahí está. De 1 hasta 0 se ha reducido, 0 menos 1 menos 1. Entonces, la fuerza electromotriz inducida va a ser menos con menos me da más, y 0,1 es 1 con 10 a la menos 1, y 1 con 10 a la menos 1 al cuadrado, 1 con 10 a la menos 2, 0,01 de mol, pero de signo positivo. ¿Sí? Acá sería así, verdadero, ¿no? La tercera es verdura. Ahí está la solución. Falso, verdadero, verdadero. Clave, letra B. Clave, letra B. ¿Chipi o no chipi? ¿O ya fue la vida? F de Bea. ¿Está bien o no está bien? ¿Qué dicen los chicos? ¿O se han quedado jatos? Están durmiendo por el frío, ¿eh? Ya vinieron, chicos, ¿eh? Moridos, modo moridos. Están modo moridos. Ya. A ver. Hacemos el problemita número 2. Ubícate en el problema 2. Dice así. Problemita número 2. A ver. En el contexto de las ondas en función senoidal, es una función matemática que describe en forma de una onda sinusoidal, que es un tipo de onda que varía suavemente y repetitivamente. Esta función es crucial para entender y modelar muchos fenómenos ondulatorios en física e ingeniería. Tal es el caso que una onda se propaga en una cuerda de densidad 0,75 kilogramos por metro y tiene la función de onda. Te dan la ecuación de la onda. Como te dan la ecuación de la onda, recordar lo siguiente. Recordar la ecuación de onda. Nosotros sabemos que la ecuación de la onda es igual a la amplitud por el seno del número de ondas por x más menos frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial, ¿no? Esa es la ecuación de la onda. Generalmente trabajamos sin fase inicial y el paréntesis se cierra acá, ¿no? Pero esa es la ecuación general, por si acaso, ¿ya? Listo.
Ahora, ¿qué match? Hacemos semejanza con lo que tenemos acá en ondas. Y me dicen que la ecuación de la onda Y es igual a, en este caso, 0,8 multiplicado por el seno de pi x menos 20 pi t más pi sextos, ya. Calcular el módulo de la fuerza de tensión que es sometida a la cuerda. Pero está, creo que asequible, no está complejo, porque al toque el que acompaña el X es el número de ondas. Ese es el X, el que acompaña el X es el número de ondas. Y que el que acompaña al tiempo es el omega. El que acompaña al tiempo es la frecuencia cíclica. Y nosotros sabemos que la rapidez de propagación es igual a la hueca frecuencia cíclica entre el número de ondas. Esa es la ecuación de la rapidez de propagación. Reemplazo. La rapidez de propagación es igual a la frecuencia cíclica 20 pi entre el número de ondas, que va a ser pi, de donde se me va el pi y quedaría que la rapidez es 20 metros por segundo. Y como ya tengo la rapidez que es 20 metros por segundo, recordar que la rapidez en una cuerda tensa es igual a la raíz cuadrada de la fuerza de tensión entre la densidad lineal. Esa es la ecuación de la rapidez de propagación en una cuerda tensa. Reemplazo. La rapidez de propagación en una cuerda tensa, raíz cuadrada. Me preguntan acerca de la fuerza de tensión. La rapidez ya la conseguí y vale 20. Y nuestra densidad lineal, la densidad lineal es 0,75. 0,75, que es 3/4. Elevo al cuadrado miembro para que la raíz cuadrada con el cuadrado se vaya y quedaría 20 al cuadrado 400. 0,75 es 3/4. 3/4 de 400, 300. Bueno, 300 es igual, en este caso, a la fuerza de tensión. Pues lo pongo así en una línea más, ¿no? Para poder verlo bien, ¿no? 20 al cuadrado por 0,75 igual a la fuerza de tensión. Ahora sí, para tener la unidad al lado derecho, ¿no? Que sería acá 300, ¿no? 300 newtons. Ahí está la solución. ¿Chippy o no chippy? O FBB. ¿Están ahí, chicos? Sí, está bien, ¿eh? Cuidado. Están ahí hackeando, creo. ¿Cómo están? ¿Están destrozando física o física los está destrozando? Creo que es lo segundo. Vamos a la número 3. Problemita número 3. Problemita 3. Dice aquí. En la 3. Coño. Uy. Problemita número 3. En una fiesta costumbrista explota una avellana. De manera que una persona ubicada a 100 metros de la explosión escucha el sonido con un nivel de intensidad de 100 decibeles. Determine la intensidad sonora en función a la miércoles, no veo.
a 10 a la menos 3, supongo, ¿no? Hasta está bien chiquitito. A ver si me confirman si es 10 a la menos 3, sí o no, nada más en el chat para poder darme cuenta si estoy leyendo bien. En función a 10 a la menos 3, watt por metro cuadrado, que escucha otra persona ubicada a 200 metros de la explosión. Ya. Entonces, como no me dicen nada, gracias. Está bien entonces. Está bien elementos, ¿no? Chapio. No va a salir, ¿ah? Tienen que informar, pues, si está bien o no. No serán así, ¿por qué son tímidos? A ver, ocurre la explosión. ¡Pum! Ahí está. Ahí ha ocurrido la explosión de la avellana. No sabía que se llamaba así. Acá está el boom. Cuando sienta el boom de este perreo intenso. Ya. Dice que la persona está a 100 metros. O sea, hay una persona que lo va a escuchar acá y hay otra persona que lo va a escuchar por acá. Listo. Una persona escucha el boom de este perreo intenso. Y acá otra persona escucha el cataplum. Ya ahí están las dos personas que van a recepcionar el sonido, ¿no? Una fiesta costumbrista y casi sombrero de Pedro Castillo. Ahora, ¿qué más? Él está al inicio a 100 metros. La persona 1 o la persona A y la persona B está a 200 metros. Nosotros sabemos que la intensidad que recibe la persona A, que su nivel de intensidad se va a determinar de la siguiente manera. El nivel de intensidad beta es 10 veces el logaritmo de la intensidad entre la intensidad umbral. Ahí está. Esa es la ecuación para calcular su nivel de intensidad o cualquier variable que comprende la ecuación. El nivel de intensidad beta, en este caso, es de 100 decibeles. Ahí está. Su nivel de intensidad, 100 decibeles, es igual a 10 veces el logaritmo de la intensidad entre la intensidad umbral, que es 10 a la menos 2. De donde acá se va, el logaritmo está en base 10, coloco la base, el 10 va como exponente y eso es igual al argumento, que es la intensidad entre 10 a la menos 12. Multiplicas y la intensidad va a ser igual a 10 a la menos 2 watt por metro cuadrado. Ahí está la intensidad, 10 a la menos 2 watt por metro cuadrado. Muy bien. Listo. Ahora, luego de sacar la intensidad, paso a ver el nivel de intensidad. Luego de sacar la intensidad, paso a calcular la intensidad en el otro punto. Porque esta es la intensidad en A, que ya conseguí, y ahora quiero la intensidad en B. Entonces, esta es la intensidad en A. Con el nivel de intensidad, saqué la intensidad. Ahora paso a esta propiedad. La intensidad A por su radio de A al cuadrado es igual a la intensidad B por el radio de B al cuadrado, ¿no? Ahí está. Listo. Operamos. La intensidad en A, 10 a la menos 2, multiplicado por el radio de A y el radio de la distancia, que sería 100 elevado al cuadrado, como la intensidad en B, que no se conoce, por el radio de B, 200. 200 elevado al cuadrado. 100 y 200 están en relación de 1 a 4.
Profe, ¿cómo es de 1 a 2? Sí, pero el cuadrado, cuadrado 1, cuadrado de 2, 4, 1, 4. El 4 divide y es un cuarto. Un cuarto es 0,25, ¿no? Porque va a dividir un cuarto. O le pongo un cuarto para que me puedas ver. Miren, sería así. 10 a la menos 2 igual a intensidad B por 4. Y ahora sí, va a dividir un cuarto. Un cuarto es 0,25. 0,25 es 25 por 10 a la menos 2. Pero acá hay ya otro 10 a la menos 2. Y por eso que me va a quedar, si la clave me dice que lo dé en función a 10 a la menos 3, entonces me va a quedar 25 por 2,5, perdón, como lo quiero dar en función a 10 a la menos 3, 2,5 por 10 a la menos 3. Y el término 10 a la menos 3 es miliwatt por metro cuadrado. Ahí está. Clave, letra B. Clave B. Sí. ¿Está bien? ¿Está bueno o no está bueno? O FBB. A ver. Vamos a la número 4. Vamos al cuarto problema. A ver, dice así. En el movimiento armónico simple es un tipo de movimiento oscilatorio en el que un objeto se mueve repetidamente hacia adelante y hacia atrás desde la posición de equilibrio. La fuerza que causa este movimiento siempre está dirigido a la posición de equilibrio y es proporcional al desplazamiento del objeto desde esta posición. En la gráfica posición-tiempo representa el movimiento. Hay en la ecuación de la posición en función al tiempo para este movimiento. Te piden la función de la ecuación posición-tiempo. Hay que escribir esta ecuación. Ya. A ver, dijo el ciego. Tenemos la gráfica, en este caso, nuestra gráfica posición-tiempo. Ahí está nuestra gráfica posición-tiempo. Listo. ¿Qué más? Y la figura es así, que comienza desde la cresta, ¿no? Baja y luego así. Y esta función, esta gráfica la conozco, ¿no? Esta gráfica es la gráfica del seno, por eso que la función es sinuidal. Y donde su amplitud, que es el punto de máxima elevación, es 4 y su depresión máxima menos 4. Además, acá es 0,6 segundos, coño, 0,6. Luego por acá es 1,2 en el punto medio, 1,2. Luego sigue 1,8, 1,8. Uy. ¿Qué ven mis ojitos lindos hechiceros que aparecen dos luceros? Acá hay 0,6, acá hay otro 0,6, acá hay otro 0,6 y el periodo es el tiempo comprendido entre dos puntos que cumplen las mismas características cinemáticas. Entre dos puntos simétricos y consecutivos de posición semejante. 0,6, 0,6, 0,6, otro 0,6, 2,4. El periodo vale 2,4. Al ojo me he dado cuenta que el periodo es igual a 2,4 de segundo. Y si tengo el periodo, ya puedo hallar su frecuencia cíclica. Nosotros sabemos
que la frecuencia cíclica es igual a 2pi sobre el periodo. Esa es la ecuación de la frecuencia cíclica. La frecuencia cíclica igual a 2pi sobre el periodo. Reemplazo. La frecuencia cíclica va a ser igual a 2pi sobre el periodo, que es 2,4. 24 sobre 10. El 10 va para arriba, mitad, mitad, 12. 12 y acá 10. Entonces 5 y acá 6, ¿no? Porque era 10 arriba y acá 12, ¿no? 5 sobre 6. O sea, la frecuencia cíclica va a ser 5pi sextos de radian por segundo. Esa es la frecuencia cíclica. Ya tengo ahí mi frecuencia cíclica, o también llamada frecuencia angular. La clave... falta la clave. Ya. La ecuación de la posición x es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial. Esa es la ecuación de la posición. Y sobre esta ecuación hay que reescribir los números que tenemos acá. La ecuación de la posición es la amplitud, que vale 4, multiplicado por el seno de la frecuencia cíclica 5pi sextos, multiplicado por el tiempo t, más la fase inicial. Como está partiendo del punto de máxima elongación, está partiendo de la amplitud. Y cuando parte de la amplitud, su fase inicial es pi medios de radian. Guay. Te explico por qué. Cuando el cuerpo hace el movimiento armónico simple, el cuerpo oscilante es su proyección en sombra, ¿no?, del movimiento circunferencial. Cuando el cuerpo está en la posición de equilibrio, su fase inicial es 0, porque la fase inicial es el ángulo que hace el radio con la línea vertical. Pero cuando el móvil está alejándose y llega hacia el extremo derecho, al llegar al extremo derecho, su fase inicial, en este caso, viene a ser pi medios, 90 grados, porque el ángulo que ha barrido el radio vector en sentido antihorario viene a ser todo lo de acá. Todo esto es el ángulo que ha barrido cuando el cuerpo se encuentra en el extremo, y al encontrarse en el extremo, su fase inicial, que es el ángulo, va a ser pi medios, ¿no? 90 grados, pues, ¿no? Porque el radio ha barrido de aquí y ahora se encuentra acá. Por eso que su fase inicial es pi medios de radian. Fase inicial, pi medios de radian. Esa es la ecuación. Clave letra C. Clave letra C. ¿Chipi o no chipi? ¿Qué dicen? ¿Hay alguien ahí con vida? ¡Hola! Sí, dice sí. Ah, ya. Sí, ya lo levantó. Ya lo levanté. Y eso que no me han escuchado cantar, ¿ah? Yo cuando canto mi música de black metal gótico neoclásico speedy, hasta que tengo un timbre de voz prolongado, hasta que me mando un minuto con todo el chillido. Va a romper mi pantalla. Romper mi pantalla. Los vasos de su casa han quebrado ya, todas las ventanas. Y a ver, vamos con la 6. Problemita número 6, dice así. 5, ¿no? 5. Ya.
Dice, se llama diferencia potencial o frenado de una célula fotoeléctrica, aquella que se aplica entre el ánodo y el fotocátodo para anular la intensidad de corriente de un haz de luz. Un haz de luz cuya longitud de onda es de 6000 Armstrong incide sobre una superficie metálica generando un efecto fotoeléctrico. Sabiendo que el potencial de frenado es 372,6 megavolt, determine la frecuencia umbral de la superficie metálica. Ya. Esto de acá es efecto fotoeléctrico. Y como es efecto fotoeléctrico, tenemos nuestra superficie metálica. Profesor, ¿por qué debe ser una superficie metálica? Ah, debe ser una superficie metálica porque los metales son susceptibles a poder liberar electrones cuando se hace incidir un cierto tipo especial de luz. Especial. Y ese tipo especial de luz debe ser altamente energética para que así se genere el efecto fotoeléctrico. Ahí está. Muy bien. Listo. Ahí está el cuerpo siendo, en este caso el electrón, arrancado de la atracción del átomo y sale con una velocidad que viene a ser la velocidad máxima posible inmediatamente después de la incidencia. Aquí está la función trabajo. Ahí está nuestra función trabajo. Y la luz que incide dice que es de longitud de onda de 6000 Armstrong. Acá hay una radiación que tiene una longitud de onda. Ecuación de Albert Einstein. La ecuación de Albert Einstein para el efecto fotoeléctrico es que la energía del paquete de luz llamado fotón es igual a la función trabajo más la energía cinética máxima, ¿no? Ecuación de Albert Einstein. Sí. Reemplazo. ¿Qué más? Acá la energía del fotón es Hc sobre lambda. Esa es la energía del fotón. Y eso va a ser igual a la función trabajo, que es lo que nos piden, ¿no? A ver qué te piden acá, te piden la frecuencia umbral. Y la frecuencia umbral, entonces la voy a desdoblar. La función trabajo es constante de Planck por frecuencia umbral más la energía cinética máxima. Y la energía cinética máxima es potencial de frenado multiplicado por la carga del electrón. Ahí está. Esta es la ecuación. Ya, ahora sí hay que colocar los datos, que esto sí va a ser un poco sanguinario. A ver, la constante de Planck no me dan FBB, no tengo la constante de Planck. ¿Qué importa, Yo sé que la constante de Planck es 4,14 por 10 a la menos 15, multiplicado por la rapidez de la luz, 3 por 10 a la 8, sobre la longitud de onda. Y la longitud de onda, en este caso, dice 6000 Armstrong. 6000 Armstrong. Y el término Armstrong, 10 a la menos 10. Igual a la constante de Planck, 4,14 por 10 a la menos 15 multiplicado por la frecuencia umbral más el potencial de frenado. Y el potencial de frenado es 372,6. 372,6 mili por 10 a la menos 3. Multiplicado, en este caso, por la carga del electrón. Como la constante de Planck está en electronvolt, entonces, si está en electronvolt, esto de acá
debe estar en electron volt. Un electrón volt. Por eso que se coloca 1 nada más a la carga del electrón. Para que salga en un electrón volt y electrón volt. ¿De dónde? Hay que resolver esta pequeña ecuación. Y al resolver esta pequeña ecuación, ¿cuánto sale la frecuencia umbral? Ya esta es tu chamba, pues, ¿no? Resuelve eso. ¿Alguien tiene la clave? De la número 5. Clave de la 5. Clave de la 5. Si no va a comenzar a cantar, chicos. Ajá, clave de la 5, si no te mando mi mejor voz de soprano. Gutural todavía. Preguntaban no sé en cuál de ellos escriben, chicos, por no leerlo, ¿por qué pi sobre 2? Pi medios. Ya. Pero es explicado, ¿no? Porque ya expliqué esto acá. Pi medios es porque el ángulo es 90 grados. La fase inicial es el ángulo de acá. 90 grados. Pero sí lo expliqué. Está llegando un mensaje recién de ultratumba. Dicen que la C. Casa. 50 con 10 a la 13. Okidoki. La sé. 50 con 10 a la 13. 50 con 10 a la 13 de Hertz. Listo. ¿Está bien o no está bien? O FBB. Esta vez fotito ahí para hacer una borrada sin compasión. Listo, les igual hacer compasión. Regreso en un segundo, chicos. Tengo que verlo con un Coño. Coño.
¿Hasta ahí alguna duda que tengan, inquietud? Trauma psicológico, problema de identidad del corazón, económico, algo, criaturas del Señor que les inquiete, que les atormente, que les perturbe. Mencionen, hablen, chismen, digan sus problemas, sus cosas que les faltan. Onaca la pirinaca. Acá la pirinaca, creo, chicos, ¿ah? Piri, piri, pipín. Pirri, pirri, pirri. Ya. Entonces, continuamos, ya que no me dicen nada. Nada, nada, nada. Problema número 6. Ya, vamos con el problemita número 6. Dice así. En la 6. La luz verde tiene longitudes de onda entre los 520 y los 560 nanómetros. Si solo un fotón de luz verde activa las células receptoras de la retina, determina la máxima energía de un fotón percibida por la retina. Te piden la energía máxima, pero hay que trabajar en función a su longitud de onda. Entonces, nosotros sabemos, porque sabemos, baby, que la energía del fotón, la energía del paquete de luz, es constante de Planck, rapidez de la luz en el aire vacío sobre la longitud de onda. Esa es la ecuación para la energía del fotón. Ya. Reemplazamos. Dice aquí. La energía del fotón, pero la energía del fotón máxima va a ser igual, la energía del fotón máxima va a ser igual a la constante de Planck, que dice que lo redondee como 4 con 10 a la menos 15. 4 con 10 a la menos 15. Multiplicado por la rapidez de la luz en el aire vacío, que es 3 por 10 a la 8. Ahora, como me dicen la energía del fotón máxima, si la energía del fotón debe ser la máxima, la longitud de onda debe ser la mínima por el inverso proporcional. Entonces, acá te dan dos longitudes de onda. Y como tenemos dos longitudes de onda,
la longitud de onda, la mínima posible, la más chiquita es 520, pues, ¿no? 520 nano, el término nano, 10 a la menos 9. Y de ahí debe salir la energía del fotón, la máxima posible. A ver, criatura, ¿cuánto sale? Alguien que lo haya resuelto, que son divisiones relativamente asequibles, si tienes calculadora, ¿no? ¿Cuánto saldrá? Alguien que me datee, alguien que me diga. A ver, dijo el ciego. 2,3. ¿2? 2,3. La E, 2,3 electronvol. Ya. Por ahí me datean los tigres. 2,3 electronvol. Listo. A ver, dijo el ciego. Vamos con el problemita número 7. Los espejos convexos siempre producen imágenes virtuales derechas y más pequeñas que el objeto real. Debido a esta propiedad, los espejos convexos tienen un amplio campo de visión y utilizan comúnmente como espejos retrovisores de vehículos, espejos de seguridad en las tiendas y pasillos, y en aplicaciones donde se necesita vista panorámica. Por ejemplo, tenemos un objeto que se ubica frente a un espejo, como el descrito inicialmente, a una distancia igual a la distancia focal. Determine el aumento lineal de la imagen que se forma. Te piden el aumento lineal de la imagen que se forma. Entonces, es un espejo convexo. A ver, vamos a dibujar el espejo convexo. Ahí está. Espejo convexo. Ya la fregué ya. Espejo convexo. El espejo convexo tiene la parte pulimentada, así, ¿no? Ahí está, el espejo convexo. ¿Cómo me doy cuenta del espejo convexo? Porque tiene la cintura del hombre, ¿no? En cambio, el espejo cóncavo tiene la cintura de la mujer. ¿Cómo es el hombre? Panzoncito hacia afuera, ¿no? Por su barriga, ¿no? En cambio, la cintura de la mujer es metidito para adentro, ¿no? Esa es la diferencia entre el espejo cóncavo y el espejo convexo. Profe, disculpe, preguntan, ¿por qué 2,3 no sería 2,1? Dice 2,1 ya que 2,3 se pasa, creo. ¿Ah? ¿2,3? ¿Ah? ¿Qué? Dice, no sería 2,1 ya que 2,3 se pasa en la pregunta anterior. 2,1. A ver. No te entiendo, criatura. Si me dicen que en el problema número 6 te dicen la máxima longitud de onda, la máxima... ¿qué es acá? Determina la máxima energía percibida por el fotón.
y la máxima energía recibida por la retina es con la mínima longitud de onda, pues. La máxima es con la mínima y la mínima es 520. La luz verde tiene longitud de onda entre 520 y 560. Un solo fotón de luz verde activa las células receptoras de la retina. Determina la máxima energía de un fotón percibida por la retina. Y la máxima energía recibida es con la mínima longitud de onda por el inverso proporcional que ya les había comentado. Es inverso. Y si quiero que la energía sea máxima, la longitud de onda debe ser mínima, ¿ya? Por eso que es 2,3. No te piden energía mínima, sino te piden energía máxima. Y para que la energía sea máxima, la longitud de onda debe ser mínima. ¿Chippy o no chipper? Sí, ahora sí entendí. ¡Ahí! Ya, listo. Seguimos. Tiriririrín, 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 tiriririrín. Seguimos. Ya me olvidé que estaba hablando. Ah, ya. Los espejos, ¿no? Dice que, por ejemplo, tenemos un objeto frente a un espejo, en este caso convexo, inicialmente a una distancia igual a su distancia focal. Ya. Entonces, a una distancia igual a su distancia focal. ¿Dónde está la distancia focal? La distancia focal se encuentra por acá, ¿no? Esa es la distancia focal. El foco está en la zona virtual. Esta es la zona real, donde cualquier distancia es positiva, y esta es la zona virtual, donde cualquier distancia es negativa. Y vamos a colocar el objeto a una distancia igual a su distancia focal. Entonces, desde el foco hacia el vértice del espejo, esto de acá se conoce como distancia focal. Y la distancia focal acá es F, esa es la distancia focal, ¿no? El objeto se coloca a esa misma distancia, ¿no? El objeto se va a colocar a la misma distancia de la distancia focal, o sea, acá está el objeto. Muy bien. O de objeto, ahí está, O de objeto. Y este objeto se encuentra a una distancia igual a la distancia focal. O sea, que esta distancia objeto es igual a la distancia focal. Muy bien, ¿qué más? Determine el aumento. Ya, pues, primero vamos a usar la ecuación de los focos conjugados para sacar la distancia imagen, ¿no? Vamos con la ecuación de los focos conjugados. 1 entre la distancia focal es igual a 1 entre distancia objeto más 1 entre distancia imagen. Ya. Reemplazo. Sería 1 entre la distancia focal. 1 entre el foco y esta distancia focal es F, ¿no? Pero como es un espejo convexo, su distancia focal es negativa porque cae en la zona virtual. Y eso es igual a 1 entre distancia objeto. La distancia objeto es el foco, pues, ¿no? La distancia objeto dice que este objeto está a la misma distancia que la distancia focal. Más 1 entre distancia imagen. Va al otro lado y queda que la distancia imagen va a ser igual. A ver, sería 1 sobre F negativo menos 1 sobre F negativo menos 2 sobre F. Le damos la volteadita y la distancia focal sería F medios, ¿no? Ahí está, la distancia focal es F medios. Pero esta distancia focal lleva signo negativo, ¿no? Al momento de resolver la ecuación sale con negativo, ¿no? Menos 1 sobre F, menos 1 sobre F, menos 2 sobre F, volteadita F medios, pero de signo negativo. Ya, ahora, te piden el aumento. Ya ven. El aumento, o también llamado la magnificación,
es igual a menos distancia imagen entre distancia objeto. Esa es la ecuación del aumento. Menos distancia imagen entre distancia objeto. El aumento va a ser igual a menos distancia imagen. La distancia imagen es menos F medios. Esa es la distancia imagen. Entre la distancia objeto. Y la distancia objeto es la distancia focal. Y el aumento va a ser igual, menos con menos más un medio o 0,5, ¿no? Ese es el aumento. Menos con menos más, 0,5. Clave letra B. Bebecita. ¿Está bien o no está bien? O F bebé. ¿Queda o no queda? Todo bien. Ya. Problemita. Número 8. A ver, dijo el ciego. Problemita número 8. Dice así. A ver. En la 8, relatividad. Tirin, 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 tirin. Una regla metálica de 1 metro se mueve con una rapidez de 0,8. Ya. Una regla metálica de 1 metro se mueve con una rapidez de 0,8. Ahí está. La rapidez con la que se mueve es una rapidez muy grande, cercana a la rapidez de la luz. Por eso que este cuerpo ya sufre los efectos relativistas. Muy bien. ¿Qué más? Un observador, respecto a un observador en dirección paralela a la regla. Determina la longitud de la regla medida por el observador. ¿Qué longitud tendrá la regla medida por el observador? ¿No? Acá está el observador que analiza a este fenómeno. Ajá. Ahí está. Y este observador, cuando ve este movimiento, se va a ver que al moverse más rápido, la longitud se contrae. Contracción de la longitud. Entonces, el observador va a analizar el movimiento de la regla y ve que su longitud se ha contraído. Ahí está. Contracción de la longitud. Pero la longitud, ¿cuánto es? Ya me olvidé. 1 metro. Esta es la longitud propia. La longitud propia es igual a 1 metro. Hay que calcular la longitud dilatada. ¿Cuánto será dicha longitud dilatada? Ya. Nosotros sabemos que la longitud dilatada va a ser igual a la, en este caso, longitud propia raíz cuadrada de 1 menos la rapidez de la luz al cuadrado, la rapidez del cuerpo al cuadrado, entre la rapidez de luz también al cuadrado, ¿no? Eso se conoce como el factor de Lorentz, ¿no? 1 sobre el factor, ¿no?, de Lorentz. Por eso sale hacia arriba. Ya, esa es la ecuación para nuestra rapidez, para nuestra contracción de longitud. Ahí está. La ecuación para la contracción de la longitud.
Está bueno. Decimos que la longitud contraída va a ser igual a la longitud propia 1 raíz cuadrada de 1 menos la rapidez de la luz, 0,8 veces, 1 menos la rapidez del cuerpo con la cual se está moviendo, 0,8 veces la rapidez de la luz, entre la rapidez de la luz cuadrado cuadrado, todo mejor al cuadrado sí, para que se pueda eliminar el c que está dentro de este radical. Ya. Chao. Chao. Y quedaría que la longitud va a ser igual a 1 menos 0,8 al cuadrado, 0,6 al cuadrado. Raíz cuadrada de 0,6 al cuadrado, 0,6. Y 0,6 con 1, 0,6 metros. Ahí está la solución. 0,6 metrazos. Y ya, pues, ¿para qué vas a perder tiempo en hacer otro punto, no? En el examen de admisión no creo que seas tan Gilberto de sacar el otro ítem cuando ya te ha dicho, cuando ya tienes la clave del problema, pues, ¿no? Porque la clave del problema es con el 0,6 y felizmente no hay ninguno otro más que tenga 0,6, pues puesto que la clave es la letra D. Ahora, que están preguntando el tiempo que demora en pasar la regla delante del observador. Como la longitud se ha contraído, entonces ahí aplicas ecuación de MR1 nada más, pues, ¿no? Distancia recorrida igual a rapidez por tiempo, ¿no? Distancia recorrida igual a la rapidez multiplicada por el tiempo. La distancia contraída 0,6 igual a su rapidez, que sería 0,8 veces la rapidez de la luz, que es 3 por 10 a la 8 multiplicado por el tiempo, ¿no? De ahí sale, ¿no? Sí. Seguimos. Vamos con el problemita número 9. Problema 9. A ver. ¿Cuánto acá sale? Debe salir 2,5 por 10 a menos 9, ¿no? Ya vamos a poner 9 para que quede bonito. 2,5 con 10 a la menos 9 de segundo. Ya. 9. Problemita 9. Dice aquí en la 9. La ley de Lenz establece que la corriente inducida en un circuito siempre se opone al cambio del flujo magnético que la produce. Esto significa que la corriente inducida genera un campo magnético propio que trata de contrarrestar el cambio del campo magnético externo. En esta relación, en relación a ello, un solenoide mostrado se acerca a un imán hacia donde debe moverse el imán si la parte izquierda del imán tiene su polo norte. Ya. ¿Qué? No entiendo. ¿Alguna pregunta? La primera parte es la explicación del fenómeno. Ya, ahora, en relación a ello, si el solenoide mostrado se acerca al imán, ¿hacia dónde se moverá el imán? Si la parte izquierda es el polo norte. ¿Ya, pin? Pero supongo que hay que hacer que aparezca corriente inducida, ¿no? Pero el imán está fijo, ¿no? El imán está en el techo. Está locazo, ¿no? Se va a mover con todo el techo, ¿no? ¿No? ¿Sí o no?
¿Me creen o no me creen? Está fijo en el techo, ¿no? Acá. ¿Sí o no? Está fijo en el techo. No se va a mover. Lo caso, ¿no? Vamos a ver con todo y tierra. Bueno, pues a ver lo que salga, ¿no? A ver, ¿cómo será este? ¿Qué habrá querido hacer mi amigo acá? Es un problema sobrenatural. Sí, ¿no? Problema sacado. Es la D de una, oño. La de. Año. No sé, ¿es verdad, no? Sí, la C es la D, creo. No se puede terminar. No entiendo la pregunta, Franco. ¿Qué se habrá querido, qué habrán querido preguntar ahí? O quizás el gráfico lo han hecho mal, sin querer queriendo. Franco, no sé. No sé. A ver. Ahí está nuestra bobina. Y en la bobina existe el enrollado, que viene a ser, en este caso, las espiras. Ahí están las espiras, envolviendo al conductor. Sí. Ya la fregué. Coño. Uy. Ya. Ahí se va, como dice el chavo. ¿Qué más? A ver, vamos a leer otra vuelta, quizás dentro de lo que han explicado está el gato encerrado. Y por leerlo así a la volada, porque era la definición de teórica, no le tomé la debida importancia, por si acaso otra vez. La ley de Lenz establece que la corriente inducida en un circuito siempre se opone al cambio de flujo magnético que la produce, obviamente. Esto significa que la corriente inducida genera un campo magnético propio que trata de contrarrestar el cambio del campo magnético externo. ¿Sí? Hasta ahí es la descripción del fenómeno, no hay más. En relación a ello, si el solenoide mostrado se acerca al imán, ¿hacia dónde deberá moverse el imán? Si la parte izquierda del imán es su polo norte magnético. Bueno, acá está el imán. Y el imán se encuentra el polo norte pegado, en este caso, a la parte izquierda, ¿no? Ahí está nuestro imán. Ya. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando la espira ya se acerca, no es necesario mover el imán. ¿Por qué? Porque el movimiento ya lo genera la espira. El campo magnético del imán sale del polo norte y es más concentrado cuanto más cerca esté del polo, ¿no? Son infinitas líneas de fuerza que salen del polo norte. Al acercarlo al imán, si ya está fijo, ya existe variación de flujo externo. No es necesario moverlo, porque estas líneas de fuerza aumentan y lo que hace la espira es contrarrestar dicho aumento, generando la espira su propio campo magnético inducido. Y como esto va a salir, sale el campo magnético inducido por la regla del tirabuzón. Ya hay corriente eléctrica que está haciendo giro, si me paro aquí, de sentido antihorario. Entonces la corriente inducida es de sentido antihorario, ¿no? Ahí está nuestra corriente inducida de sentido
antihorario, ¿no? Va para abajo. Corriente inducida. No es necesario moverlo, ya el movimiento en sí lo tiene la bobina. Hacia la derecha no, hacia la izquierda no, no se puede terminar no, hacia arriba no, no se moverá. Clave letra C. Tanta jarana para eso. A la vez. Tenía que me rompía la cabeza, me pasa por no mirar las claves. No se moverá. Su velocidad de él es 0. Además el gráfico lo decía, pues, ¿no? Está quieto, pues, ¿no? Está fijado en el techo. Velocidad 0. Y la última. Y nos vamos. Cerramos ciclos, como dicen las chicas. A ver. Vamos con la número 10. Problemi. La clave de la 9 sí, la C. C de corazoncito. C de ciclero. Sí. Vamos con la número 10. La medida de la velocidad de un electrón es 700 kilómetros por segundo. Y tiene una incertidumbre relativa de 0,003%. ¿Cuál es la incertidumbre medida de la posición del electrón? Te dan como dato la masa del electrón y la constante de Planck. Bueno, esto de acá se llama incertidumbre. Principio de incertidumbre del físico alemán Heisenberg. Ya, dice así. La incertidumbre de la posición por la incertidumbre de la cantidad de movimiento es mayor o igual a la constante de Planck sobre 4pi. Ahí está. Esa es la ecuación del principio de incertidumbre, ¿no? ¿Qué significa esta ecuación? Es que no se puede conocer la posición y la velocidad de la partícula simultáneamente. La posición de la partícula, al usar mis instrumentos de medición, debo ingresar, hacer que en este sistema exista energía bombardeándose. Y al meterle energía, le cambio la cantidad de movimiento. Entonces, como le voy a meter energía, le cambio su cantidad de movimiento. Por eso que se está alterando en la posición de la partícula. Por eso que es algo que se aproxima, ¿no? Estadísticamente debería estar en este rango. Por eso que te dicen acá la incertidumbre, o sea, el lugar donde posiblemente esté. Y esta es la posibilidad de que tenga su movimiento como esa cantidad de movimiento. Ya. Entonces, es H, que es la constante de Planck, sobre 4pi. Ahora, existe otra constante, que es la constante de Dirac. La constante de Dirac es H rayita sobre 2pi. Esa es la constante de Dirac, ¿no? En algunos libros aparece así, en otros libros aparece así, ¿no? Que es la constante de Planck sobre 2. Por eso que abajo sería solamente 2pi. Ya, muy bien. ¿Qué más? Bueno, nosotros sabemos lo siguiente. Yo sé, se ve, que la incertidumbre de la posición por la incertidumbre de la cantidad de movimiento. Y la incertidumbre de la cantidad de movimiento es la masa por la incertidumbre de la velocidad. Y eso debe ser mayor o igual a la constante de Planck sobre 4pi. A ver, dijo el ciego. Tenemos acá, ¿dónde estás? La velocidad, ¿no? 700 kilómetros por segundo. La medida de la velocidad y su incertidumbre relativa. ¿Cuál es la incertidumbre de la posición? Ya. ¿Qué podemos hacer en este caso? Podemos calcular la incertidumbre de la velocidad, ¿no? Y al calcularle la incertidumbre de la velocidad,
ya tendría en este caso la incertidumbre de su cantidad de movimiento. Como me piden en este caso, ¿dónde estás? Por acá te veía, se me perdió. La incertidumbre de la medida de la posición del electrón, bueno, debería salir, pues, ¿no? A ver, hay que reemplazar. Sería la incertidumbre de la posición por la masa del electrón, que todo el mundo sabe que es 9,11. Acá me dicen que lo calcule como 9,1 por 10 a la menos 31. Por 10 a la menos 31. Esa es la masa. Por la incertidumbre de su velocidad, que sería 0,003 por, como es la incertidumbre de la velocidad, 0,03, 700 kilómetros por hora. 700, kilómetros por segundo, ¿no? Por 10 al cubo, ¿no? Menor o igual que, se me pasó, chiquito fue. ¿Y ahora qué hago? FBB. Me lo corro, pues, ¿no? Para que quede bonito. Una corridita para acá. Ya, lo corro. Sería así. La incertidumbre de la posición por la masa del electrón, 9,11, que me dice que utiliza solamente 9,1 por 10 a la menos 31, por la incertidumbre de la velocidad, que sería, su incertidumbre de la velocidad es 0,003%. Y como es 0,003%, es la división sobre 100, ¿sí o no? Y su velocidad es 700 o 7000, ¿no? Kilómetros por 10 al cubo, menor o igual a la constante de Planck, 6,63 por 10 a la menos 34 sobre 4 veces el pi. A ver, alguien de buen corazón que me diga cuánto sale esto. Editorial manda 0,28 micrómetro. El término micro ya sabes que es 10 a la menos 6. A ver, dale una chequeada, dime que sí o dime que no. Sí. Clave, entonces letra A. Clávela. Ya. Listo. A ver, anda tomándole fotito, anda carburando. Ahorita vengo para ver si tienes alguna duda, inquietud, preguntita. Un comercial que merece.
Chicos, ¿alguna novedad, pregunta, duda, inquietud, trauma psicológico, problema económico, social? ¿O todo bien, todo claro, todo chido? ¡Habla! Aunque sea todo bien. Ah, ya, pregunta. ¿Usted va a estar en la amanecida y en el maratón? Ya, en la maratón, no. Porque el domingo es... ¡Ah! El domingo solamente voy a estar en el local de San Juan, un bloque nada más, porque de ahí tengo que hacer unas cositas turbias el domingo. No voy a poder. Solamente un bloque, de 8 a 9, de 9 a 11 en el local de San Juan el día domingo. Pero en la amanecida sí. Así que en la amanecida voy a estar en el local de Comas y en el local de Los Olivos. Sí. Así es que ya lo sabes. ¡Nos vemos!